Gracias. Pues vamos a continuar con las sesiones del seminario de Economía y Complejidad. Le pedimos una disculpa porque tuvimos un pequeño problemita técnico acá nosotros. Y la verdad que me es muy grato hoy, me siento muy contento de darle la bienvenida a la doctora Lucía Álvarez Enrique, y es colega nuestra acá en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Ella es titular C de tiempo completo, PRI-DD, SNI 3, es decir, ya no le quedan cosas que recibir. Se ha portado muy bien, como se podrán haber dado cuenta. Es profesora de la licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales durante 39 años, como titular de las materias Sociología de la Cultura, Taller de Investigación Sociológica y Sociología Urbana de la Ciudad de México. Es profesora titular de la materia de Ciudad y Ciudadanía en el posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, y sus líneas de investigación fundamentales están relacionadas con actores sociales y construcción democrática del gobierno, procesos políticos en la Ciudad de México, ciudadanía y democracia, construcción de la ciudadanía en las grandes ciudades, entre otros. Y bueno, pues agradeciéndole a la doctora Álvarez su generosidad en compartir con nosotros acá, le doy la palabra para que comencemos. Adelante. Ay, pues muchísimas gracias a Ricardo por la invitación y a todos ustedes y a todas ustedes por la paciencia, pero sí se nos complicó la conexión, pero aquí estamos. Todavía sigue la complicación de que no podemos conectar mi cámara, pero bueno, a ver si en el transcurso de la exposición se puede para que nos conozcamos. Si no, bueno, aquí estoy. Bueno, de acuerdo a lo que me pidió Ricardo con respecto a a esta exposición en el seminario. eh, Les comento que, bueno, yo, como ya se dieron cuenta por mi currículum, uno de los temas centrales que trabajo es precisamente las grandes ciudades y en específico los procesos políticos en las grandes ciudades. Entonces, bueno, asumiendo que lo que ustedes aquí en este seminario trabajan es el tema de la complejidad, bueno, les presento una de tantas posibles aristas a través de las cuales podemos valorar y analizar lo que es la complejidad en las ciudades contemporáneas. Entonces, aquí está ya mi presentación y bueno, arranco con lo siguiente. Primero, bueno, es como una especie de caracterización general de la complejidad, diversidad y conflictividad que son propias de las metrópolis contemporáneas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, estamos hablando de las metrópolis básicamente del siglo XXI, ¿no? Pero bueno, que no tampoco emergen así como espontáneamente, vienen haciendo un tránsito, digamos, de los 80 del siglo pasado a la actualidad. Hablamos más, o hablo yo más, de las ciudades del mundo occidental, pero esto también se ha expandido incluso a lo que podemos llamar el sur global, ¿no? Entonces, bueno, diríamos primero que las ciudades contemporáneas son el locus de la concentración de capital, de población, de recursos e inversiones actualmente. Eh, Ellas están caracterizadas, ahorita vamos a desarrollar un poco más, pero por una urbanización desigual y una fuerte competencia interna por el territorio y los recursos. Es el sitio donde se presentan, por una parte, elevados niveles de concentración de la renta y del poder, que al mismo tiempo generan extensos ámbitos de pobreza y exclusión, que está marcada pues también por la segregación social y espacial. Con todo esto que les estoy mencionando es básicamente común a las grandes ciudades contemporáneas del mundo capitalista, que son las ciudades mayoritarias actualmente, pero todo esto se acentúa desde luego en las ciudades del sur global. Entonces, diríamos que estas metrópolis se caracterizan porque ahí se concentran los grupos de élite que cohabitan con nutridos grupos de poblaciones pobres, migrantes y marginados.
todo lo cual genera otras características de las ciudades, que es pues la gran diversidad social y cultural, la heterogeneidad también en términos del tipo de poblaciones, la cuestión etaria, las clases sociales, etcétera, y desde luego, pues todo esto en términos de una asimetría. Evidentemente, no todos y todas estos grupos pues tienen acceso de la misma manera a la ciudad. Podemos decir también que es el espacio donde operan las fuerzas globales y la inversión inmobiliaria que pues han avanzado sistemáticamente en reorganizar los usos de los territorios urbanos de acuerdo a sus intereses y necesidades. Son espacios regulados principalmente por las fuerzas del mercado y los intereses privados, ¿no? Donde se ha reforzado la lógica capitalista orientada a mercantilizar el espacio, aumentar la productividad y la plusvalía urbanas, para hacer competitivas a las ciudades, flexibilizando la regulación estatal y expandiendo el mercado, lo que es las reglas del mercado. A todo esto hoy se le llama, en mucha literatura, la ciudad neoliberal. Es la misma ciudad capitalista, pero acentuando distintas líneas, digamos, pues de desarrollo y de articulación de la vida interna de estas ciudades, ¿no? Se caracterizan, como ya mencioné, por fuerte desigualdad de pobladores en el acceso al territorio, a los servicios, a las oportunidades de trabajo, sobre todo del trabajo formal, y al ejercicio de los derechos urbanos. Todo esto tiene que ver con algo que no sé qué tan familiar les sea a ustedes, pero la gente que trabajamos los temas urbanos, sea de una u otra manera siempre derivamos en lo que se llama hoy el derecho a la ciudad. ¿Qué es eso? ¿Para quién es? ¿De qué manera se puede ejercer? Eh, También estas ciudades, insisto, sobre todo las del mundo global, digo, perdón, las del sur global, se caracterizan por una tendencia al aumento de la pobreza y del trabajo precario, ¿no? Más que al desempleo, al trabajo precarizado, ¿no? Y a un deterioro también de la calidad de vida. Esto ha convertido a estas metrópolis en un ámbito de disputa por excelencia entre los diversos actores y pobladores que las habitan, ¿no? Agentes, poblaciones y grupos de delincuencia organizada, etcétera, donde existen muchos reclamos por el control y usufructo del territorio, por los recursos y bienes urbanos, por el propio mercado y lo que podríamos denominar el proyecto de ciudad. Todo esto ya de entrada nos da una idea de la complejidad de lo que estamos hablando. O sea, estamos tratando de caracterizar a grosso modo qué son y cómo están articuladas estas grandes ciudades, pero lo que podemos ver de inicio es que son espacios estructuralmente desiguales, eh, segregados, conflictivos y que internamente se encuentran en disputa, ¿no? Hay una de las características que más se ha acentuado en las décadas que van del siglo XXI, es una clara reestructuración de la morfología urbana, ¿no? Históricamente se hablaba de ciudades, digamos, con un solo centro, ¿no? Y alrededor el desarrollo de la ciudad de diversas maneras. Hoy por hoy se habla más ya de una ciudad más tipo insular, o sea, que está formada cada vez más por islotes urbanos, inconexos y desarticulados, ¿no? El territorio está sumamente fragmentado, ¿no? Porque hay nuevas formas de producción del espacio urbano, de tipos de asentamientos humanos y usos del suelo. Hay extensas áreas desreguladas y desordenadas que coexisten con aquellas áreas que han logrado ser más o menos articuladas, planeadas y formalizadas. Entonces, esto lleva a que haya una permanente tensión entre lo que podríamos llamar la ciudad formal y la ciudad informal.
Hay también otra característica cuando hablamos de metrópolis, que ya no son cualquier ciudad, las metrópolis por su expansión han tendido a desbordar sus límites originales y a conurbarse con otras entidades o con otras localidades. Entonces, esto ha llevado a que también estas metrópolis estén caracterizadas por un desbordamiento institucional y administrativo, ¿no? Por esa diversidad territorial, ¿no? Porque en ella coexisten distintos niveles de gobierno, imagínense, ¿no? Como aquí la Ciudad de México, o muchas de las ciudades grandes en el país, pues tienen el gobierno central de la ciudad, pero también están conurbadas y tienen que convivir con otros gobiernos de las entidades aledañas, ¿no? Hay una yuxtaposición también en ese sentido de sistemas normativos. O sea, todo esto, si lo vamos anotando, pues vamos viendo que nos está mostrando un entramado muy, muy complejo, ¿no? Hay también una tendencia a la proliferación de actividades terciarias, tanto formales como informales, ¿no? Ya sea comercio, transporte, servicios. Esto es importante porque muchas de estas ciudades en el siglo pasado, en los 70s, 80s, era la conocida ciudad fordista, ¿no? Que era una ciudad articulada sobre todo en torno a la actividad secundaria que era la industria, ¿no? Ciudades que se articulaba a partir de la actividad industrial, pero a partir, digamos, de los 80s del siglo pasado, con toda los condicionamientos impuestos por los tratados internacionales, en el caso de México por el antiguo GATT y de aranceles y comercio, y más recientemente por el Tratado de Libre Comercio, bueno, fueron desplazando las industrias hacia otras entidades y especialmente hacia las fronteras, dando lugar a que la economía de las ciudades se concentrara principalmente en las actividades terciarias, ¿no? Pero bueno, todo esto, nada de esto ha evitado que haya una tendencia a la polarización también de los niveles de ingreso, la precarización social y la profundización de las desigualdades sociales. Dentro de las metrópolis, conjuntamente con las grandes inversionistas e inmobiliarios, que permanentemente reclaman privilegios espaciales, financieros y económicos, otros actores y otras actoras, ¿verdad? Como las mujeres, los desempleados, los jóvenes, los y las informales y los grupos étnicos, generan una gran cantidad de demandas propias, ¿no? De acuerdo a sus condiciones, que tienen que ver con la demanda por el espacio público, los bienes urbanos y desde luego siempre el empleo. Todo esto, como podemos ver, supone o da lugar a un acceso desigual y asimétrico a los bienes urbanos. O sea, no se trata qué tan bien provista y qué tan rica en ese sentido sea una realidad urbana, sino cómo se distribuye el acceso a esos bienes, ¿no? Y de aquí emerge una pregunta pues, muy pertinente que la ha formulado varias veces Saskia Sassen, una gran estudiosa de las ciudades, que es ¿de quién es la ciudad? ¿No? O sea, el derecho a la ciudad está por un lado, pero pues sí, ¿a quién le pertenece? ¿Quién es la ciudad? ¿No? ¿Quiénes son los que tienen acceso a eso? Bueno, en estas condiciones de desigualdad, de fragmentación, de inequidad, etcétera, se han generado siempre, pero bueno, se han acentuado mucho en las últimas décadas, distintas estrategias de reproducción, sobrevivencia y margen de acción para los distintos actores, agentes y pobladores. Entonces, en términos generales, podemos decir que hay el marco general en el que se desarrolla la ciudad, como mencionábamos hace un rato, hay un desbordamiento real de las instituciones, de los instrumentos normativos y del empleo formal. Es decir, ni las instituciones ni la legalidad existente logra realmente responder a las necesidades del conjunto de la población y tampoco
normarlos y regularlos, ¿no? Hay una presión intensiva y protagónica del mercado inmobiliario, como lo sabemos bien, de los inversionistas privados y los desarrolladores sobre el territorio, sobre los recursos de la ciudad, los bienes, incluso los bienes públicos, ¿no? Hay una marcada tendencia a la privatización de los bienes y servicios públicos y pues un poco en contraparte o en correlación con esto, pues una eh, clara expansión de lo que llamaríamos la ciudad informal, ¿no? Entonces, en estas condiciones hay una gran cantidad de estrategias de los distintos actores y pobladores eh, que pueden ser, bueno, los distintos tipos de pobladores, de actores y de agentes e intermediarios que juegan en todo este panorama, ¿no? Para poner algunos ejemplos, no son todos, pero son los más identificables, podemos decir que hay entre actores sociales y grupos de pobladores, se han generado una creación de estrategias y actividades alternas, siempre una movilización y presión social a las instituciones para pues negociar sus demandas, apropiarse del territorio y de bienes humanos, e incluso algunos de estos actores también para formar clientelas que les permitan la gestión de sus demandas y por otro lado también movimientos y organizaciones sociales para la gestión de los derechos de la sociedad. Todo esto lo vamos a mencionar un poco más adelante. Por otro lado, tenemos estrategias de lo que serían los actores privados, el sector inmobiliario, los empresarios, los transportistas y los desarrolladores, que, bueno, trabajan en la apropiación de territorio y bienes urbanos, negociando áreas de influencia, incidencia en políticas y normas públicas para, pues, la adquisición de beneficios, entre comillas, le pongo legales, ¿no? Y de políticas públicas orientadas pues para pues, garantizar, digamos, la reproducción de sus beneficios sobre el usufructo urbano. A esto se le ha llamado algunos autores como David Harvey la gobernanza empresarial, que en síntesis podemos decir que se refiere a la negociación que se establece entre los grandes inversionistas y los gobiernos locales para generar esto que les estoy mencionando, cierto tipo de políticas, cierto tipo de normas y de legalidad que, digamos, ampare sus intervenciones y su usufructo del territorio urbano. Por otro lado, hay otros actores interesantes que pues en medio de todo esto juegan un papel interesante, que es lo que aquí yo llamo intermediarios entre sociedad e instituciones, que podemos traducirlos como gestores, especuladores, coyotes, administradores de clientelas, etcétera, que han formado un nicho muy importante y muy operativo, digamos, que también pues han generado ahí como ciertas formas de negociación de los actores sociales con las instituciones para acceder a los recursos urbanos, sea vivienda, sea el suelo, sea el transporte, entre otras cosas, ¿no? Por otro lado, tenemos desde luego y cada vez más visibles los grupos de prácticas ilícitas y de delincuencia organizada, ¿no? Lo que conocemos como mercado negro, el narcotráfico, el narcomenudeo, las redes de extorsión, la piratería, entre otras, ¿no? Y finalmente, bueno, desde luego hay que destacar las instituciones y el gobierno, ¿no? Que de una u otra forma, bueno, tienen el papel formal, por lo menos, de regular toda este cúmulo de intereses. Y entonces, bueno, trabajan en la búsqueda de defensa y administración de lo que podríamos llamar el orden legal establecido, la gestión de demandas y políticas públicas de los distintos actores, la regulación de los intereses diversos y generar un conjunto de modalidades de negociación y acuerdos, pactos y reglas, incluso no escritas, que permitan esta regulación, ¿no? En lo que sea posible. Entonces, aquí también
se dan cosas muy interesantes, como es, bueno, obviamente la corrupción, que esa la conocemos desafortunadamente todos y todas, pero también una tendencia cada vez más clara, sobre todo en las ciudades del sur global, a la formalización de lo informal, ¿sí? Es decir, a que aquello que ha sido visto siempre como informal, externo, etcétera, desregulado, pues tienen que irlo reconociendo y aceptando. ¿Sí? Entonces, en este panorama, yo lo que plantearía, bueno, hacia la gestión y el gobierno, y lo pongo entre comillas porque hasta dónde se puede gobernar propiamente todo esto, ¿no? Entonces, yo lo planteo y lo plantean otros autores, desde luego, y autoras, como un gran desafío para las instituciones gubernamentales de las grandes ciudades, ¿no? ¿Cómo y desde dónde? ¿Desde qué parámetros y con qué estrategias se puede plantear un gobierno de estas metrópolis, pues tan complejas, ¿no? Y aquí yo pongo como punto de partida, primero, bueno, creo que esto es clave, ¿no? Reconocer la existencia de ese otro orden urbano instituido, y en este sentido me refiero al orden informal, ¿no? Y en este sentido, la virtual coexistencia de dos órdenes urbanos en constante tensión y disputa. Es decir, no estar empeñado siempre en que lo que no es formal hay que eliminarlo, porque eso ya está completamente desbordado. Entonces aquí se trata de pensar en esto en contraposición a negar esa otra realidad o asumirla solo como el problema a eliminar, ¿sí? Estigmatizar, criminalizar, discriminar esa realidad informal que, dicho sea de paso, cada vez es más amplia y en muchas ciudades, como la Ciudad de México, está ya, supera el 50%. Y no me refiero aquí a la informalidad solamente en términos económicos, o sea, de el comercio callejero y esas cosas que normalmente asociamos con lo informal, sino también a los asentamientos informales, a la gestión o más bien la adquisición de recursos de servicios públicos por vías informales, etcétera. Entonces, para mí es un punto muy importante pensar que los gobiernos tienen que comenzar por asumir que esa otra realidad existe, está muy consolidada, para bien o para mal, y no podemos hacer como que no tiene fuerza y tampoco podemos pensar en solo eliminarla, ¿no? Entonces, segundo es reconocimiento de la amplitud, diversidad y riqueza, que también la tiene de ese otro orden, ¿sí? Me refiero, cuando hablamos de ese otro orden, es las actividades conocidas como por cuenta propia, que son una gran diversidad. Lo que podríamos conocer también como economía popular, lo que se conoce también como mercado negro, piratería, etcétera. Otras prácticas como es la apropiación y regulación de distintos bienes urbanos, ya sea de asentamientos irregulares, territorios, espacios públicos incluso, o transporte informal, lo que acá, por ejemplo, en la ciudad se conoce, entre otras cosas, como los taxis piratas, ¿no? Es una cuestión muy ilustrativa. Entonces, hay que reconocer también eso que es lo no visible y lo que se desarrolla de manera clandestina. Aquí me faltaron las comillas porque pues lo clandestino cada vez está siendo más visible, ¿no? Por este lado, digamos, también hay que reconocer que ha ido avanzando un orden donde hay una institución y operatividad de reglas propias en la gestión y regulación de actividades, prácticas y territorios. Entonces, al reconocer el otro orden, informal, desregulado, expandido, como una realidad instituyente e instituida, ¿no? Y también como otro principio de creación de realidad y vitalidad social, de acuerdo con Verónica Gago, una antropóloga argentina que ha trabajado mucho esto, y diciendo, no solo se generan problemas en ese otro orden, no solo se generan disrupciones, ¿no? Sino también se generan soluciones que el propio capitalismo o el propio orden formal, los gobiernos mismos, no han podido
resolver. Entonces, en estas condiciones yo digo, planteo, por lo pronto no son los únicos, pero sí los más identificables, digo, ¿hasta dónde es posible gobernar, regular y planificar? Entonces, pensando desde el orden del gobierno, desde el ámbito del gobierno, yo menciono tres enfoques posibles. Uno es el de la gobernabilidad clásica, que desde que se ha instituido o se ha recuperado la cuestión de los gobiernos democráticos, se acude a la idea de gobernabilidad que refiere a una democracia desde arriba, ¿no? Con una visión liberal, de, donde hay la igualdad formal ante la ley, los derechos universales, y hay un control formal, digamos, de la realidad social, pero con una escasa gestión efectiva de la diversidad social realmente existente, ¿sí? Entonces, sí se habla de ejercicios democráticos, pero siempre con una fuerte centralidad por parte de la institución gubernamental. El segundo enfoque o modalidad sería la gobernanza, que bueno, todos ustedes y todas ustedes han de haber oído muchas veces hablar de esto porque también se puso muy de moda, ¿no? Pero a esto estaríamos refiriéndonos como el gobierno, la existencia de un gobierno como un eje central, pero en el que está en confluencia, negociación, colaboración, corresponsabilidad, concertación y cogestión permanente con otros actores y actoras. Es decir, sí podemos pensar en la existencia de un gobierno, de prácticas de buen gobierno que refieren, por ejemplo, a políticas y reglas claras, a capacidad de gestión, eficacia, eficiencia, honestidad, etcétera. Pero esto más la inclusión y participación de la ciudadanía, es decir, la concertación, no solamente todo concentrado en el aparato gubernamental, sino en esta correlación con la ciudad, ¿no? Concertación con los distintos actores. Hay un tercer enfoque que lo ha promocionado a partir de Foucault, de Michel Foucault y de Partha Chatterjee, no sé si alguien le suene conocido, no es tan conocido en el mundo occidental, él es un eh, antropólogo intelectual indio de la India, ¿no? Entonces no es del todo conocido por acá, pero ha trabajado pues pensando en las sociedades como la India, con tanta población informal, desregulada, etcétera. Bueno, ha trabajado este enfoque de la gubernamentalidad que refiere a partir del reconocimiento de una diversidad de actores y de tipos de pobladores, que, fíjense, esto es muy interesante, no necesariamente todos y todas pueden o son más bien reconocidas por las democracias formales como ciudadanos y ciudadanas. ¿A qué me refiero? No son reconocidos como tales porque no pagan impuestos, porque no cumplen una serie de requisitos formales ante la ley, ¿no? Pero eso no les quita, digamos, presencia como pobladores reales de las ciudades, ¿no? También refiere este enfoque al reconocimiento de, por lo tanto, de una diversidad de prácticas de gestión, servicios y territorios, de su sobrevivencia, organización, una diversidad de saberes, emprendimientos, estrategias de resolución de vida y gestión también de negociación de derechos. Todo esto que estoy mencionando, este último parrafito, referiría a prácticas que no necesariamente, y más bien frecuentemente, no transitan ni se gestionan a través de la legalidad ni de las instituciones, porque de entrada son desconocidas o marginadas por las propias instituciones, o sea, son ya clasificadas dentro de lo que se llama informalidad y por tanto no entran, digamos, en los parámetros de esta institucionalidad. Entonces, todo esto estaría refiriendo, sobre todo esta última de gubernamentalidad, a la idea, a la propuesta de construir una relación del gobierno con los pobladores en general,
no solo con los ciudadanos formales, para poder generar una política heterogénea. Ese sería el punto, ¿no? No cabemos, en estas ciudades no cabe estar aplicando una legalidad, una formalidad, una manera homogénea aplicable a todos y todas con las diversidades naturales que ya se tienen, ¿no? Entonces, aquí la idea sería, es como una crítica a la visión homogénea y universal del liberalismo y abrir una mirada hacia empatar, digamos, lo que sería la legalidad y la gestión pública con la realidad virtualmente existente a través de esta diversidad, ¿no? Entonces, esto implicaría también o implica pensar en el reconocimiento, sí, de derechos formales, o sea, los que son acreditados de por sí legalmente, pero también de los derechos no formales o adquiridos, que entitlements se les llama en inglés, ¿no? Que son derechos que la gente va adquiriendo eh, por el uso y usufructo de los bienes urbanos, en este caso, a lo largo pues, de la historia de muchas décadas, ¿no? Entonces, en este sentido estaríamos hablando de, pues, tratar de buscar la compatibilidad o complementariedad, yo diría más bien, entre lo que es lo legal y lo legítimo. Entonces, en este sentido se hablaría o se propondría una política orientada a atender y gestionar demandas y necesidades paralelamente en distintos planos, ¿no? Por actores, agentes, grupos de pobladores, prácticas formales institucionadas del orden legal y también prácticas no formales, pero instituidas y completamente vigentes, ¿no? Que además, insisto, en ciudades como la nuestra, la Ciudad de México, me refiero yo, son cada vez mayoritarias, es decir, ya rebasan el 50%, es decir, no son para nada ya ni marginales, ni residuales, ni nada por el estilo. Entonces, de aquí se deriva la necesidad de tener una política abierta a generar acuerdos y negociaciones también temporales, canales informales para la gestión de acuerdos, beneficios, pactos, etcétera, de acuerdo a las distintas demandas parciales y fragmentadas que tiene la población, ¿no? Todo esto nos estaría hablando de generar una especie de política de la tolerancia. No quiere decir de permitir todo, sino de regular o reglamentar de acuerdo a esta realidad compleja, ¿no? Es decir, reconocer y valorar los derechos adquiridos, las prácticas instituidas y distintas modalidades de sobrevivencia, lo que el capitalismo y la formalidad no han podido resolver, ¿no? Es decir, hay que entender que todo eso existe no por una deformación, digamos, arbitraria ni nada, sino son cuestiones que se van generando en nuestras realidades del mundo del sur global, precisamente por la ineficacia e ineficiencia del propio capitalismo, de los gobiernos vigentes, para poder generar también alternativas para estos otros tipos de población. Por ante todo esto, quisiera nomás mencionar, ya para terminar, algunos mitos que se han construido, ¿no? Uno de ellos refiere a que la institucionalidad formal y la existencia de normatividad no garantiza la existencia de un buen gobierno honesto y confiable. Es decir, hay todo un mito con lo que se tiene que hacer es institucionalizar, legalizar y formalizar todo para resolver estas, pues, inconsistencias de nuestras sociedades, ¿no? Otro mito es que desde el gobierno se promueven y utilizan, no, este no es mito, esta es una realidad, pero que se ha vivido desde otro lado con otro mito, que es desde el gobierno se promueven y utilizan también numerosas actividades y prácticas irregulares, informales y hasta delictivas. O sea, no es garantía la formalidad ni la institucionalidad realmente existente para pensar que lo otro no exista, ¿no? La informalidad ha sido utilizada como un instrumento, a pesar de todo, para los gobiernos que resuelve huecos. Es decir,
genera, a pesar de todo y dentro de toda la irregularidad, ámbitos de control y regulación para los gobiernos y, por tanto, desde esta perspectiva, amplía, a pesar de todo, los márgenes de gobierno. En este marco, cabe preguntarnos hasta dónde es posible la planeación. ¿Es viable y posible una planificación en estas realidades urbanas abigarradas, inconexas, con desórdenes estructurales, ¿no? Y disputas internas e intereses confrontados? Y bueno, ahí cabe preguntarse qué tipo de planeación podemos imaginar en estas circunstancias. ¿Es posible regular y hacer coexistir o convivir la ciudad formal, áreas ordenadas, reguladas, seguras, con la ciudad informal, áreas periféricas, irregulares, desordenadas, peligrosas y desobedientes? ¿Cómo hacer confluir y compatibilizar las visiones de técnicos, de científicos y científicas, de políticos y políticas, ¿no? Con los asentamientos irregulares, las apropiaciones del espacio urbano y las experiencias y prácticas sociales de sobrevivencia y reproducción social? Y como se dan cuenta, esta última parte de mi exposición está más fincada en preguntas que en respuestas, ¿no? Y para terminar, yo diría, cómo podemos imaginar una relación viable, razonable y pertinente entre el conocimiento científico y técnico para la planeación y los saberes sociales y comunitarios de ordenamiento, construcción y gestión emanados de las experiencias, no solo populares, yo diría que sociales en general. ¿Y cómo podemos empatar esto con las negociaciones e intereses del mercado? Pues esto sería lo que, yo les quería, esto es lo que yo les quiero, pues proponer aquí. No sé qué tanto corresponde a lo que ustedes trabajan, pero pues es lo que desde mi expertise, puedo contribuir en este seminario. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Lucía. De la última parte de tu exposición, me llevo una mirada un poco apocalíptica, ¿no? Porque da la impresión de que no hay arreglo, de poner en orden todas las cosas. Pero sí, sí estoy de acuerdo contigo en que la institucionalización formal no es suficiente. Yo creo que es una condición necesaria, pero no es suficiente, ni mucho menos para tener gobiernos buenos, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál tú crees que debería de ser el punto de partida para... Esto que voy a decir ahora aquí en este seminario es como una especie de blasfemia, ¿no? Pero para poder organizar un poco la complejidad del marco social que tú nos describes para las ciudades. ¿Cómo actuamos? ¿Escucho varias preguntas o vamos una por una o cómo? No, no, una por una, una por una. Ok. Bueno, mira, más que apocalíptica, desafortunadamente es una mirada muy realista. O sea, nuestras ciudades son así. No son, o sea, basta transitar un día de un extremo a otro de nuestra Ciudad de México, también creo que de Mérida y de otros lugares, ¿no? Donde pues pasas de un extremo a otro de condiciones de vida, de desarrollo, de formas de convivencia, ¿no? Y también de un conjunto, digamos, de condiciones muy difíciles de organizar y regular. La dificultad no quiere decir para mí imposibilidad, no. Yo lo que pensaría es, como tú dices, por un lado, lo formal es necesario, pero no suficiente. El problema es cuando los gobiernos, los y las políticas, los y las administradores públicos, ¿no? Se plantean todo, eliminar lo otro y formalizar todo. Eso es lo que creo que no es tan viable, ¿no? No es que no fuera deseable, es que no es viable. O sea, ya es un desbordamiento muy grande y que tiene que ver en mucho, Ricardo, con las insuficiencias del propio modelo económico
y de las propias instituciones políticas para asumir y atender esta diversidad en esa complejidad que tiene, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, pongo estos tres modelos que son los que yo conozco más. El último me parece más adecuado porque tampoco es que esté en contra de lo anterior, o sea, no es versus la formalidad, sino es entender que no podemos restringirnos solo a eso, ¿no? Así lo vería yo. Ok, gracias, Lucía. Hay una pregunta en el chat, Rosita. Sí. Sí, son dos de David Carranza. La primera dice, me quedan dos, me quedan dos preguntas. ¿Qué significa que una ciudad sea inconexa y desarticulada? Ok. Y la segunda es, ¿cuáles serían ejemplos existentes de política heterogénea desde el enfoque de la gubernamentalidad? Ok, muy buenas preguntas. Lo de inconexa y desarticulada es que vivimos en ciudades, no sé desde dónde me pregunte David, dónde viva él, pero cada vez más nuestras ciudades están, como decía, son insulares, se desarrollan de manera como muy desarticulada, ¿no? Tenemos no solo por el tipo de asentamientos, también por el tipo de políticas e incluso hasta por la inseguridad, se van aislando, bardeando, diferenciando muchas partes de la ciudad y en vez de buscar la conexión, la convivencia, lo que estamos avanzando es a esa precisamente fragmentación. Hay algunas cosas de segregación que son decididas por o impulsadas por los propios pobladores, ¿no? Que dicen, bueno, nosotros nos segregamos porque todos somos indígenas y queremos construir una parte que es más como de acuerdo a nuestros usos y costumbres, aunque estemos dentro de la ciudad. Pero hay otras partes de segregación que se van dando porque las condiciones de la ciudad van expulsando a la población pobre hacia condiciones, pues, donde pueden vivir sin tener que, por ejemplo, pagar prediales altos, servicios altos, etcétera. Y del otro lado, hay gente que se segrega como pues en las zonas de altos recursos, ¿no? En las zonas de élite, digamos, desde Santa Fe, la Ciudad de México, hablo de Polanco, de todos estos lugares que se van diferenciando cada vez más, incluso porque no hay mucho transporte para acceder allá, incluso porque literalmente se ponen muros y bardas y ¿cómo se dice? Se ponen rejas para que no pueda entrar cualquiera. Es decir, para nadie es un secreto o algo invisible que el espacio público se ha ido también cerrando. Entonces deja de ser público porque ante el miedo, la inseguridad o las necesidades de diferenciarse de los otros, pues van separándose del resto de la población. Entonces, a eso me refiero con eso. Ahora, una política, por ejemplo, un ejemplo, dice David, de política que podría ser es cuando tú, por ejemplo, dices, bueno, a ver, hay derechos establecidos por la Constitución. La Constitución federal, o en el caso de la Ciudad de México, tenemos ya nuestra Constitución que tiene un conjunto de derechos formales reconocidos. Pero, como yo decía antes, hay gente que si no puede, digamos, pagar impuestos, que si no tiene acceso a, digamos, a pagar los servicios de manera formal con las cuotas establecidas, busca otras formas de acceder a ellos y tiene que llegar a acuerdos con los gobiernos para que o bien a ellos se les dan subsidios especiales o se les generan servicios que existen en condiciones de pagar. Es un ejemplo. Hay otros muchos, ¿no? Por ejemplo, también la gente que acá en la Ciudad de México hay, ustedes no sé qué tanto lo conozcan, barrios populares o pueblos originarios, ¿no? Que tienen cierto tipo de normativas internas, ¿no? Con las cuales regulan su espacio interior. Bueno, hay que avanzar en reconocer y negociar. No es que se permita todo y a diestra y siniestra, sino que sí, no podemos hacer tabla rasa y decir todos tienen que cumplir esta formalidad, ¿no? Porque entonces
quienes no tienen condiciones, inclusive lo pongo muy sencillo, para tener su tarjeta del INE, ¿no? Porque no tienen cómo demostrar un domicilio permanente, por ejemplo, pues están excluidos de un conjunto de beneficios. Entonces, es cosa de ejemplos, es irle buscando, por eso es de manera diferenciada. No se puede tampoco hablar de acuerdos generales, porque volvemos a caer en lo mismo. Entonces, bueno, por ahí le dejo por el momento y ahorita, si salen más preguntas, respondemos también estas cosas. Sí, Gracias, Lucía. hay varias, Lucía. Sí, perfecto. Tenemos otra de David, que es: los huecos se podrían planear desde la gobernanza empresarial para que se maximicen las ganancias desde las prácticas informales en algún servicio. Rosy, un Bueno, momentito. Lucía, espérate un momentito. A ver, vamos a poner un poquito de orden. Sí, había una de David, después viene Cruz García Lirios, después Helio Roca, Y después el después, doctor Espinosa y después sí, Carlos Mayén. sí, Nada así para es. hacer la listita. Sí, bueno, entonces, ¿con cuál vamos? con Pues la, con la de David, primero con la de David. sí, Bueno, la de David, mira, el problema, David, es que la gobernanza empresarial, o sea, parte del principio, bueno, que los empresarios, los inversionistas, los desarrolladores, pues buscan un interés propio. No están necesariamente, y ese es el problema, obligados a generar condiciones para digamos, las mayorías o otros sectores de la población. Ha habido ya algunos casos en algunas sociedades donde en las constituciones se incluyen cierto tipo de obligaciones para los inversionistas, de que así como se les otorgan ciertos beneficios para usufructo de ciertas zonas de la ciudad, a cambio de eso ellos deben dar también algo, pero no está todavía reconocido en todos lados. Por ejemplo, eso se llama transferencia de potencialidades, o hay otro tipo, digamos, de figuras, ¿no? Donde si algo, a un grupo muy grande, por decir el grupo Carso, ¿no? Se le está dando licencias para que construya sus edificios y genere desde ahí una plusvalía muy alta para la empresa. Se vean obligados los de este grupo a generar, por ejemplo, en contraparte, algún tipo de, ¿cómo se llama? Unidad habitacional para gente de bajos recursos, ¿sí? O de, ¿cómo se llaman? De interés social. Entonces, solo de esa manera, porque tampoco vamos a chuparnos el dedo pensando que son, pues ellos lo que están buscando es cómo precisamente aprovechar las plusvalías de la ciudad en su beneficio. Entonces, eso sería lo que yo podría responderle a David. gracias. Entonces vamos ahora con la de Cruz y después Helio. Cruz dice: doctora, las teorías clásicas de la gobernanza advierten que es a partir del conflicto donde emerge el proceso de consenso y corresponsabilidad entre las partes. En Sí. su exposición, usted habla del reconocimiento de derechos, pero el multiculturalismo o el interculturalismo develaría contradicciones entre un sistema federal versus uno local. ¿Cómo se establecería un sistema de justicia corresponsable desde dos sistemas, federal y local? Esa es una pregunta. La segunda: ¿cómo poder conciliar la autonomía? Y entre paréntesis pone sistema de reconocimiento de derechos, cierra el paréntesis, versus las expectativas locales. Uy, pues las dos son buenísimas preguntas, pero dan para mucho y no es fácil responderlas de manera así puntual, pero bueno, adelanto cosas. Yo creo que sí, efectivamente, la gobernanza no es para nada, no está ausente de conflictos, al contrario, pues estamos hablando de que se trata de entrar en correlación, concertación y corresponsabilidad con actores y actoras, ¿verdad? Sociales, pues obviamente estos actores y actoras, al ser diversos, tener intereses distintos, estar posicionados en distintas lógicas, digamos, de lo que es la gestión urbana, la conflictividad es algo que atraviesa permanentemente. Entonces, yo lo que considero aquí es que el tema de la gobernanza y de todo esto sí tiene que ver con generar altos, elaboradas formas, digamos, de
deliberación, de gestión conjunta, de interlocución, ¿no? Y de llegar a acuerdos, porque si no se llegan a acuerdos, pues no hay manera de avanzar. Lo que no es posible es pensar que quien tiene más es quien impone las condiciones, sino que también, y ahí, por ejemplo, todo lo que son los actores sociales, los movimientos de distinto tipo urbanos, ¿no? Que han generado también un potencial muy fuerte que obliga a los gobiernos a esta, digamos, no solo es negociación, interlocución, pero con los de arriba, con los de medio y con los de abajo. Entonces, sí, ahí va todo esto, ¿no? Ahora, si tú te vas a la parte básicamente cultural, bueno, sí, efectivamente, lo local y lo global, bueno, lo local y lo federal, pues se pueden medir por distintos raseros. Y también ahí hay, pues, un abanico muy amplio, digamos, de enfoques y de modelos inclusive, ¿no? El multiculturalismo, el interculturalismo, etcétera, que tienen matices entre unos y otros, y que ahí el problema, yo creo, para Cruz, es un poco también el nivel en que se ubica cada una de las normatividades. Por ejemplo, ¿qué tanto la Constitución de la Ciudad de México puede rebasar a lo federal? O no lo rebasa, pero internamente tiene, digamos, ¿cómo se dirá? Potestad también para establecer lineamientos internos. Ahí entran también ya un conjunto de elementos jurídicos, ¿no? Y de interpretación. Pero, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México sí reconoce y es más avanzada con respecto a los pueblos originarios internos locales que la Constitución federal, ¿no? Acá hay mucho, se reconoce la autodeterminación, la libre autodeterminación de los pueblos originarios, etcétera. Entonces, ahí yo creo que son cosas que dependiendo el alcance que tenga la normatividad local en la temática específica con respecto a la federal. No se puede tampoco dar una receta así como general, ¿no? Pero yo creo que en este sentido eh, hay constituciones o normativas locales que pueden generar ciertas grietas, en el buen sentido, no, no negativo lo digo, sino de resolver problemas locales que no están necesariamente considerados en las constituciones federales. Eso sería como yo lo vería. Gracias, doctora. Elio, por favor. Muchas gracias por la plática, muy interesante porque yo también a veces lo veo, pienso que hay como procesos que compiten a veces en la naturaleza cuando están compitiendo como por un recurso. En este caso, lo que yo veo cuando en su conferencia, que menciona pues que hay una cierta competencia con las personas que están como dentro de lo organizado, de lo reglamentado, que corresponden a personas con mejor bienestar económico, y como que compiten con el espacio, por ejemplo, y también ahora, por ejemplo, con el tema del agua, con los recursos, con sectores populares, pero esa es una competencia muy superficial sobre el recurso. Realmente hay una simbiosis, una colaboración. Siguiendo la filosofía de Carlos Gerson de los sistemas complejos tienen un elemento que es rígido y que le da como fortaleza y capacidad de respuesta al sistema, y tienen otro elemento más amortiguado, más disipativo, que les da flexibilidad. Por ejemplo, si hubiera una guerra, no van a ir los perfumados, como decía Pancho Villa, a la guerra, van a levantar de la leva de todas las clases populares para sacrificarlos, como ocurre en la guerra de narcotráfico, ¿no? No escuchas a hijos de políticos andando de narcos o siendo asesinados o metidos al bote, aunque estén ahí metidos. Los que resultan siendo encarcelados, pues son todos los pobres, ¿no? Son casos excepcionales como el Diego Luna, a los que terminan remitiendo, ¿no? En la gran mayoría son campesinos o gente pobre, humilde de barrio, ¿no? Las que son ahí. Entonces, y los sectores populares establecen servicios, son los que, como tú mencionas, hacen el narcotráfico, proveen de droga a las esferas altas, son los que limpian los baños, son los que barren, son los que
Y como lo mencioné, son los que responden a las necesidades adaptativas. Cuando hay, por ejemplo, un desastre o algo, son esas masas populares las que resuelven el problema. Entonces son realmente esferas de colaboración, ¿no? Ámbitos de colaboración que a veces en ciertos aspectos compiten. Gracias. A ver, una pregunta, ahora yo te la hago a ti porque no entendí muy bien. ¿Quién colabora con quién? No me queda claro. O sea, Ajá, que los obliguen a hacerlo no quiere decir que haya una colaboración, ¿no? O sea, no entendí bien cómo es eso. Perdón. sí, exactamente, justamente la pregunta o el comentario para su opinión es en esa dirección. Yo, como lo veo, es que Sí, son dos ambientes cooperativos. ok. No los veo como dos elementos competitivos, aunque sí hay momentos de discusión cuando están compitiendo, por ejemplo, con el espacio público. Mientras las clases populares lo quieren para caminar, para poner sus tianguis, para apropiarse del terreno en su forma de ser, las clases altas los quieren para sus vehículos, para transitar, y por eso los quieren excluir de esos espacios, para que dejen libre la calle. A Pues veces hay ámbitos de competencia, pero en el fondo son serviles el uno al otro. Las clases altas buscan pues que haya tecnología, que haya comodidades, que haya servicios, y las clases bajas necesitan de esos servicios que están proveyendo las clases altas que quieren mejorar las condiciones sociales. Pues fíjate, Elio, que no, yo no coincido porque no veo ningún tipo de colaboración. O sea, veo que cada quien se va asumiendo y posicionando en las condiciones que está viviendo y las condiciones de posibilidad que tiene. Si los sectores populares hacen ese tipo, digamos, de trabajo sucio o difícil o de limpia, como tú dices, o qué sé yo, pues es porque no tienen acceso, estamos hablando en general, siempre hay gente que sí puede, a otros espacios, ¿no? El espacio público tampoco es que lo puedan acceder tan fácilmente, cada vez está más restringido para ellos y ellas, poder, digamos, poner ahí sus negocios y todo está, hay mucha disputa por eso, porque el espacio público es complicado. Y los sectores de altos recursos, pues no es que estén interesados en resolver los problemas necesariamente de los de abajo, también están, yo digo que no hay que desconocer que hay una necesidad también de, pues, de enriquecimiento, de apropiación de recursos, o sea, digamos, ¿qué tanta vocación de servicio se tiene? Seguramente, como tú mencionas, hay excepciones y hay gente que sí pueda tener los que se llaman filántropos o algo así, pero así como que se pongan las fábricas y se produzcan cierto tipo de productos que sean necesarios o es para pues simplemente también retroalimentar el mercado y la ganancia. Yo creo sinceramente que la sociedad en la que vivimos actualmente, en términos generales, predomina mucho más la competencia que la colaboración. Ojalá fuera al revés. Yo lo vería idóneo, sería lo mejor, ¿no? Aunque haya desigualdades, porque bueno, hay un conjunto de condiciones históricas que han generado estas desigualdades, pero una cosa es la disputa por los recursos en condiciones privilegiadas y otra es cuando tienes que rascarte por donde se pueda. O sea, uno de los fenómenos más visibles hoy en las grandes ciudades es, por ejemplo, este desplazamiento forzado cada vez mayoritario de muchos sectores y grupos de la población empobrecida porque no tiene ya condiciones para conseguir o sostener una vivienda, para movilizarse en la ciudad, para adquirir, bueno, ya no digamos adquirir, simplemente poder eh, establecerse en alguna zona, ¿no? En algún lugar para establecer su vivienda o sus condiciones, digamos, de reproducción de su familia. Hay esto que se llama hoy en día la gentrificación, que es una disputa completamente salvaje contra estos sectores populares, porque quien tiene las condiciones llega y adquiere ciertos predios y al construir ahí megaproyectos, megadesarrollos, etcétera, cambian las condiciones virtuales de desarrollo de esa zona y van desplazando a los pobladores originarios que normalmente allí habitaban porque aumentan las prediales y un conjunto de cosas. Entonces yo creo
que no coincido pues con esa visión de que prevalezca la colaboración. Yo creo que más bien prevalece o la disputa o el conflicto o a veces hasta el despojo, yo diría. Es mi opinión. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Doctor José Luis, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, me parece muy interesante la exposición y yo quisiera hacer algunas reflexiones en torno a ello. En algunas ciudades, por supuesto que se visora una situación apocalíptica en nuestro país, particularmente en la Ciudad de México, y para no llegar a ello, bueno, pues se requiere un amplio trabajo de verdad de profesionales. Se habla de la gobernanza, donde el Estado o el gobierno tendría que articular las diferentes propuestas de la ciudadanía, articulada esto en grupos sociales, organizados, etcétera. Sin embargo, en estos tiempos que estamos de elecciones, pues se nos presentan sujetos, ¿no? Que nos dicen que van a gobernar de veras y que van a hacerlo muy bien y nos van a resolver todos los problemas. Pues siempre es una cuestión que uno aspira. Sin embargo, veía ayer o antier un periódico y decía que los candidatos a diputados, senadores y alcaldes en la Ciudad de México, buena parte de ellos, si no es que la mayoría, no tienen estudios superiores, no alcanzan la preparatoria, alguno creo que apenas alcanza la primaria. ¿Cómo es posible que le dejemos a este tipo de gente esa gran responsabilidad para atender los grandes problemas que presentan las ciudades? De verdad, uno siempre se ciñe a ciertos partidos políticos, pero cuando ve a las gentes que están postulando, pues uno renuncia, ¿no? Dice, no, no es posible que esta gente, a estas personas que está postulándose para mi alcaldía, pues tenga ese sentimiento de ser mi representante, cuando no tiene ningún estudio real. Y esto veo que hay mucho alejamiento, como lo vemos últimamente, entre lo que hace un gobernante y los estudios que se hacen de manera científica. No se acercan a lo que es la Universidad Nacional, no se acercan a lo que es el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, son de verdad manifiesto su ignorancia y ni siquiera hay una intención de lograr el beneficio. Creo que cuando hablemos de gobernanza, de verdad deberíamos de pensar en qué gobierno estamos pensando y qué sujetos están al frente de ese gobierno. Este sería mi comentario. Muchas gracias. Sí, pues, a ver, varias cosas. Lo primero es, pues mire, yo ya le comenté a Ricardo, ¿no? Yo no veo una visión apocalíptica. Veo una visión, sí, muy compleja, muy complicada, que no es, digamos, ninguna novedad, porque esto está pasando literalmente aquí y en China, como se dice, ¿no? Las ciudades de China tienen también un desarrollo, a pesar de que es otro régimen político y todo, muy complicado en términos, por ejemplo, de medio ambiente, de tránsito, qué sé yo. ¿Por qué? Porque también ha habido una evolución más o menos homogénea de las ciudades en términos, una evolución homogénea no quiere decir que todas estén en las mismas condiciones, sino han seguido un patrón más o menos general, porque estamos hablando de las ciudades capitalistas, las ciudades donde, bueno, como les decía hace rato, fueron articuladas también las ciudades modernas con base en la idea de, bueno, del modelo fordista de reproducción del capital, etcétera, que de entrada ese modelo es estructuralmente pues desigual, ¿no? Y donde nunca ha habido en este modelo esta cuestión, digamos, de precisamente de tomar en cuenta el cuidado de los recursos del medio ambiente, sino de el usufructo, ¿no? De esos recursos antes que su cuidado, ¿no? Y eso es uno de los elementos que nos tiene ahora, donde nos tiene no solo en las ciudades, en el mundo, el famoso,
¿cómo se llama? Cambio climático y todo lo que estamos viviendo, pues es un producto de todo este desarrollo completamente desbordado, voraz, sin ninguna intención ni intencionalidad, digamos, de preservar precisamente las condiciones para la vida. Yo creo que ahí es algo que va mucho más allá en términos de la visión. Entonces, yo creo que no, en lo que yo muestro en el ejemplo de la Ciudad de México, yo insisto, más que apocalíptico es mostrar al grado que hemos llegado, sí, de un desarrollo muy irracional en muchos sentidos, más que así lo llamaría yo, y cómo de lo que se trata es de ir tendiendo hacia un desarrollo que tome mucho más en cuenta las necesidades humanas que las necesidades del capital, por decirlo de alguna manera. Es decir, en síntesis, en términos incluso marxistas, más el valor de uso de los recursos y de la propia ciudad que el valor de cambio. Si uno pudiera voltear el enfoque para allá, cambia muchísimo la cuestión. No solamente me refiero a los gobernantes y las gobernantas, ¿verdad? También son quienes debieran de encabezar pues este tipo, digamos, de cambios, pues mucho más estructurales que además los está exigiendo el momento tan tremendo que sí estamos viviendo actualmente a nivel mundial. Ahora, ¿qué pasa con la gente, los gobernantes y las gobernantas en términos de su preparación? Bueno, ¿qué les puedo decir yo? O sea, hay gente muy preparada, con muy buenos niveles, con muy buena voluntad y otra terrible. Y tenemos ejemplos tremendos de uno, bueno, tremendos de un lado y muy valiosos de otro. Yo creo que ahí difícil hacer tabla rasa, ¿no? Y ahí sí depende, ¿por qué? Porque vienen también las lógicas partidistas que usted menciona, ¿no? Las lógicas partidistas de que ahí hay gente que, más allá de la preparación, es militante de un partido, el que sea, no hablo aquí de preferencias ni mucho menos, y va haciendo carrera literalmente o teniendo un ascenso interno dentro del partido para lograr ciertos, pues, cargos o beneficios y los consigue de esa manera, no por su preparación y por su competencia para ser realmente un gobernante. Eso es muy lamentable, pero eso es algo que es un mal histórico que ha aquejado al sistema de partidos, sobre todo en América Latina y en nuestro país, ni se diga, a nivel federal y a nivel local. Entonces, yo sí creo que, bueno, ahí es otro problema, ¿no? Que se cruza, y estoy de acuerdo con lo que dice, con respecto a la gobernanza, ¿no? Porque dice, bueno, no nomás es un problema de estudios, es también un problema de vocación de política democrática o no democrática, igualitaria o equitativa, con justicia social o un modelo de gobierno que reproduzca simplemente y que administre ya las condiciones existentes con todo y que no resuelven los problemas de las mayorías. Entonces, de esto volvemos a lo mismo, habría que hablar de casos concretos porque hay de todo, ¿no? Hay casos excepcionales, maravillosos, muy reivindicables que podemos, pues valorar y tener como, digamos, como un ejemplo a seguir y otros que son verdaderamente patéticos, ¿no? Y yo no hablo de nombres para no aquí enturbiar el asunto, pero desafortunadamente tenemos muchos también negativos. Entonces, así es lo que yo podría eh, responder. Es decir, hablar de gobernanza tampoco es una fórmula mágica. O sea, la gobernanza se da para bien y para mal con los actores y actoras, incluido el gobierno, realmente existentes, no con los idóneos, ¿no? Entonces, hay que buscar dentro de el espectro que tenemos, bueno, cómo podemos, digamos, convocar a quienes están realmente en condiciones de gobernar a que se ciñan a no solamente a cuestiones normativas, sino también a cuestiones de beneficio a la sociedad a la que van a gobernar. Esa sería la respuesta que yo puedo dar. Gracias, doctora. Doctor Mayén, por favor. Ya me Creo que quitó. ya se fue. No, ahí está, Ah, ahí está. es que quitó la mano. Sí, exacto. Se cansó de esperar. Adelante. No se escucha, no se escucha. ¿Aquí me oigo mejor? Sí, Sí, perfecto. Ah, bueno, es que mucho de lo que iba a preguntar, pues ya lo respondió. Nada más una última preguntita.
cómo en esta, cómo insertamos la parte del ambiente, eh, sustentabilidad, parques, bosques, árboles, todo lo que es naturaleza o servicios ecosistémicos que requieren los ciudadanos, los citadinos, sobre todo cada vez más, pero que a veces no están ni con mucha certidumbre, ni con mucha certidumbre dispuestos a entender ni dispuestos de afrontar. Un comentario ahorita que venía en el coche en la mañana, un ciudadano habitante de la Nápoles, donde yo viví muchos años, Sí. se quejaba de que aún la calidad del agua no era la que él esperaba como ciudadano. Vaya, si viviera en el campo, la calidad del agua, cuando dicen es que la calidad del agua no creo que les gustaría en el campo. En el campo, donde yo voy muy seguido, el agua sabe a vaca, sabe a tierra, sabe a bosque, sabe a agua. No es agua destilada. No me imagino a un citadino, a este habitante de la Nápoles, yo vivía en la calle de Arizona, eh, estar dispuesto igual les pasa mucho de la ciudad, no, quieren ambiente, pero un ambiente idealizado, un Sí. ambiente, ahorita ven los pastos secos, pues así está el país, con pastos secos, ya lloverá y los pastos se ponen verdecitos. ¿Cómo ves? Gracias. Pues yo veo que es un tema clave el del agua, como un ejemplo precisamente de pues, los extremos lamentables a los que hemos llegado, todos y todas, y no solamente en la Ciudad de México, en muchas ciudades del país y en muchos países porque la sequía es generalizada. Digo, no quiero remitir todo solo al cambio climático, que obviamente está en el trasfondo, sino a también el mal uso que hemos hecho como ciudadanos y ciudadanas y como gobernantes y como empresarios y desarrolladores de los recursos con los que contamos, ¿no? El agua es hasta muy recientemente que la estamos realmente valorando, ¿no? En la potencia que tiene, la vitalidad que significa y también cómo la hemos desperdiciado y no la hemos cuidado. Creo que ahora que estamos llegando a extremos muy fuertes y muy dramáticos digamos, de escasez de agua o de contaminación del agua o como muchos problemas que tiene el agua, hasta ahora es cuando estamos realmente medio tomando conciencia. Pero creo que desde luego a los gobiernos les compete tener una política de agua que esté orientada a preservarla, a regularla, a conservarla, etcétera. Pero esto tiene mucho que ver, volvemos a lo mismo, con el mal uso que se hace desde los inversionistas, donde no importa, ¿no? Ellos lo que necesitan es el agua, el agua requerida para producir lo que ellos tienen en mente y quieren para reproducirse. Y los habitantes comunes y corrientes, como todos nosotros y nosotras, pues muchas veces no hemos tenido la precaución, el cuidado de conservar el agua, de no dilapidarla y de más bien controlar ahí el flujo, ¿no? No sé, en las ciudades cada uno de ustedes está en lugares distintos, pero en la Ciudad de México ahorita estamos viviendo un extremo tremendo pues estamos llegando, como dicen, al límite de la escasez, ¿no? Y aún así, uno puede seguir andando por la ciudad y viendo cómo hay gente que dilapida el agua sin ningún tipo de control y sobre todo de conciencia de lo que eso significa, ¿no? Entonces yo creo que pues sí, o sea, y lo mismo que pasa con el agua, pasa con el suelo, pasa con el aire, etcétera, etcétera. Entonces, pues todos esos son elementos que creo que hablando de gobierno y de gobernanza tienen mucho que ver con el gobierno, pero ojo, ojo, yo no creo que los gobiernos sean los únicos responsables. La ciudadanía tenemos una, una responsabilidad y un papel muy importante que cumplir en todo eso. Gracias, muy buena la respuesta. Gracias, Lucía. Tenemos en el chat dos comentarios. El primero de Héctor Flores
que ya no sé a qué respuesta se refería, pero decía, sobre la respuesta se denominan polígonos de actuación y la ventaja para el gobierno, se denominan polígonos de actuación y la ventaja para el gobierno, el particular realiza un pago para que le autoricen dicho polígono. Ese era el comentario de... Sí, está bien. Tiene otro, ¿verdad? ¿Otro comentario? Hay otro comentario de Juan Manuel que dice, pues habría que preguntar de ahorita de lo del agua, pues habría que preguntarle a alguien de Iztapalapa y el agua con aceite, aunque Sheinbaum lo niegue. Bueno, sí. A ver, esos ya son cosas muy particulares. Lo primero, sí, los polígonos de actuación son algunas de las figuras, así que hay otras también, que se han generado precisamente para, pensando en una planificación, poder definir áreas donde se puede desarrollar más un tipo de inversión que otra. Es parte de las negociaciones de inversionistas y desarrolladores con los gobiernos, ¿no? Estoy de acuerdo, eso sí es así. Y también, pero como esos hay otros muchos también, no es la única figura, ¿no? Y lo último de Iztapalapa y eso, bueno, pues yo no tengo respuesta ahí porque pues no es mi papel en este momento, ¿no? O sea, ya es meternos en la bronca de los candidatos y bueno, no creo que ese sea el momento aquí, o por lo menos mi función no es. Gracias, Lucía. Ya no tenemos ninguna otra pregunta ni comentario. Bueno, pues ustedes me dicen si quieren, ya aquí le dejamos y ya queda ahí abierto el tema para cuando quieran continuar el diálogo, lo podemos retomar con mucho gusto. Muchas gracias, Lucía. Ricardo se disculpa porque se le fue la luz. Se quedó sin Ah, luz, entonces tuvo que salir. bueno, dile que se perdió lo mejor. Ya le pasamos la grabación para que se ponga Sí, en no, es acto. broma, es broma. Pues muchas Ah, gracias, Rosita, y gracias a todos y a todas. Y aquí estamos en comunicación cuando sea necesario o que haya ganas de hacerlo. Hasta muchas gracias. luego. No, muchas Gracias. gracias a ti, Lucía. Hasta Gracias, luego. gracias. Nos vemos. Y bueno, pues aquí concluimos la sesión del día de hoy.